Farmacología 3. Hoy voy a hablar sobre la presentación de medicamentos. Es muy importante identificar las características propias de cada medicamento y la presentación hace referencia a cómo nos los van a presentar las empresas farmacéuticas y nos los van a vender. Hay que identificar el nombre, presentación y el vehículo. El nombre hace referencia a cómo lo vamos a llamar. Hay tres tipos de nombre: el químico, el genérico y el comercial. Dentro del nombre químico vamos a identificarlo más como la estructura de la sustancia, y el genérico y el comercial son más dirigidos hacia la población en general. Un ejemplo sería el químico, que es el ácido 2S2-metox-2-naftilpropanoico, que su nombre genérico es naproxeno, y el comercial pues es el Flanax, Analgen o Febrax. Las presentaciones más adelante voy a hablar de ellas, y el vehículo es en donde van a estar constituidos o estructurados los medicamentos. Puede ser un polvo, un líquido o una sustancia acuosa. Estas son algunas de las presentaciones. Vamos a encontrar a las perlas, que son medicamentos constituidos por una cubierta elástica. Esta cubierta elástica va a permitir la mayor absorción y una eficacia mayor, ya que se va a degradar muy rápido y va a soltar la sustancia activa. Estas van a contener pequeñas cantidades de los líquidos, hasta 1 mililitro. Y normalmente el fármaco pues son líquidos. Los granulados van a ser polvos que están compuestos o dispuestos mediante granos. Van a ser solubles en agua o en otros líquidos. Nacen con la finalidad de ayudar a la deglución de algunos pacientes, ya que puede causar incomodidad o dificultad en niños, en adultos mayores o en pacientes con discapacidades, y podemos encontrarlo como la aspirina en gránulo. Las cápsulas van a ser igual medicamentos compuestos de una gelatina elástica o dura denominada capa entérica. Esta capa entérica va a resistir los ácidos gástricos del estómago, y para mejorar una mejor absorción en otras zonas, ¿no? En su interior van a contener líquido, polvo o microesferas medicamentosas. Mientras que los comprimidos van a ser uno de los más normales. Estas poseen un proceso en donde compactan el polvo y pues lo que facilita la administración. Son administrados vía oral. Hay liberación sostenida y normalmente también tienen, al igual que las pastillas, una línea en medio de la pastilla o del comprimido, la cual nos indica que podemos disminuir la dosis de ese medicamento. Las pastillas van a ser igual que los comprimidos, solamente que van a ser un poquito más pequeñas, más circulares, igual son de vía oral, y las inyecciones, que van a ser una de las más importantes, ya que pues en esto se van a administrar antibióticos o otros medicamentos. Estos deben de ser forzosamente estériles, van en un vehículo acuoso, en un vehículo acuoso o aceitoso, o mediante suspensión, que es la unión de dos de un polvo y de un líquido. Y ahora vamos a hablar acerca del efecto placebo. El efecto placebo es una sustancia que carece de acción curativa, pero va a producir un efecto terapéutico en el cuerpo. Hay que hacer referencia a que nuestro cerebro es la parte más esencial de nuestro cuerpo. Va a ser más poderoso que cualquier medicina en todo el mundo. Va a provocar un cambio entre un 20 y un 50% dentro de las estadísticas de las investigaciones. Estos van a ser usados para medir la eficacia de los medicamentos en los estudios preclínicos antes de que salga un fármaco a la venta. El cerebro va a tomar experiencias y lo va a aplicar para efectuar el efecto placebo. Se ha determinado que la toma del efecto placebo va a activar ciertas partes del cerebro, como el cíngulo anterior, la corteza prefrontal y el tálamo, mediante la secreción de hormonas o de algunas de algunas sustancias químicas, ¿no? Es muy importante, y también es muy muy interesante saber cómo es que por medio de las palabras del doctor o por medio de
la positividad del paciente va a generar un efecto terapéutico sin haber una sustancia química. Normalmente el fármaco placebo va a entrar a su receptor y va a provocar un efecto. Y se ha encontrado que hay mayor efecto placebo cuando hay una falsa cirugía o cuando se dosifica por inyección. Los pacientes normalmente dicen, ay, es que con una inyección me voy a recuperar más rápido, cuando realmente no lo es. Y tanto las inyecciones como los medicamentos vía oral van a tener la misma biodisponibilidad. O 2 cápsulas, una cápsula por el color de las pastillas, el sabor. Mientras sea más amargo, más efecto placebo y mejor el paciente se va a sentir. El tamaño, la vía de administración y el precio. Entre más caro, normalmente se ha demostrado que pues hay mayor efecto placebo y por lo tanto mayor efecto benéfico. Pues. Puede haber efectos benéficos o tóxicos. También puede haber intoxicación o una reacción adversa por los efectos placebo. Y ahora voy a hablar algo muy interesante, que es el efecto placebo más el sistema opioide. Se han hecho estudios en el cual pues a ciertos grupos de personas se les inyectaba se les aplicaba una inyección muy dolorosa, y la segunda inyección normalmente decían que era para mejorar ese dolor. Sin embargo, la segunda inyección solamente era solución salina, la cual no tiene ningún efecto. Esto pasa porque al momento de que a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a inyectar algo y te va a doler, nuestro sistema va a producir opioides que van a efectuar como placebo. En este caso, pues se aplica una inyección, digamos que de ketorolaco placebo, y se ha comprobado que la naloxona reduce esta respuesta, ya que va a entrar a los receptores de nuestro cerebro que producen los opioides y van a inhibir el efecto placebo. Y también algo muy interesante es cuando aplica sobre la enfermedad de Parkinson. Se ha identificado que si se hace una cirugía placebo, va a mejorar la enfermedad o va a mejorar el estado del paciente. Y el efecto nocebo pues es todo lo contrario al efecto placebo, y pues estas van a ser expectativas negativas. Mientras el paciente esté erradicado en el que el tratamiento no va a servir, pues lo que va a generar es que su mismo cuerpo se va a enfermar porque tiene esa idea de que pues no va a funcionar el medicamento y no va a funcionar. Y esto también pasa cuando no damos información específica y adecuada al paciente y él se sugestiona. Principio de uso de antibióticos. Estos principios van a ser 10 y como tal van a ser una regla que nosotros como profesionales de la salud debemos de seguir antes de la indicación de antibióticos. Primero debemos de definir el problema del paciente, es muy importante. Tener un objetivo terapéutico, es decir, qué queremos hacer con el antibiótico. Debemos de tener un inventario de los posibles tratamientos a los que podemos indicar, elegir el fármaco adecuado, comprobar si este fármaco es realmente útil para el paciente y dar información de suspensión. El principio 1 hace referencia a la eliminación de la causa. Normalmente, cuando mandamos antibiótico es para contrarrestar una infección. Las infecciones son causadas por bacterias y en cavidad oral por la microbiota oral. En este caso, en odontología, cuando hay un absceso o una infección después de una cirugía, se debe de eliminar ese problema para que el antibiótico pues, pueda tener una mejor acción sobre este problema. 2. El uso indicado, que hace referencia a utilizar el antibiótico solamente cuando lo requeramos. Hay posibilidades de que aparezcan cepas de resistencia cuando nosotros mandamos antibióticos que no son los adecuados, y por lo tanto va a disminuir la posibilidad de utilizar diferentes antibióticos. El principio 3 hace referencia a utilizar el antibiótico específico igual para evitar la resistencia, y esto se realiza mediante cepas, cultivos microbiológicos o biogramas en el cual identifican una bacteria en específico y mandan el medicamento contra esa bacteria. Normalmente, como en la cavidad oral tenemos muchísimas bacterias, alrededor de 700 especies,
pues mandamos un medicamento o un antibiótico general. El principio 4 nos habla sobre que debemos de recurrir a la información y la evidencia científica sobre la indicación de medicamentos. No podemos mandar medicamentos si no tenemos evidencia certera de esta y que no esté contenida en una pirámide del 5S. El número 5 es utilizar el antibiótico de uso empírico. Preguntarle al paciente, oiga, ¿cuál es el medicamento que normalmente toma o que normalmente siente que le hace efecto? Y sobre eso mandar el antibiótico. El principio 6 es usar el antibiótico menos tóxico, pues para que no provoque tantos efectos adversos o intolerancia en los pacientes. Normalmente podemos escoger entre penicilina, entre eritromicina o otro antibiótico. El principio 7 no lo coloqué aquí, se me pasó, pero lo voy a mencionar, es que debemos utilizar las combinaciones de antibióticos para potencializar la eficacia o la potencia de nuestro medicamento y así requerir de menos dosis. El principio 8 nos habla sobre la mínima duración del tratamiento. Debemos de minimizar toda la duración del tratamiento, ya que pues, puede fomentar la resistencia bacteriana ante los antibióticos. El 9 habla sobre el antibiótico adecuado y rentable, es decir, de también tener una relación de costo-beneficio de cuál puede funcionar más a mi paciente. Y el 10, el uso de antibióticos como profilácticos solamente cuando sea necesario. Por ejemplo, en caso de cirugía de terceros molares, al momento de realizar un tratamiento de colocación de implantes, cuando personas tienen cirugía por cáncer o cuando se hace una cirugía ortognática. Vamos a hablar sobre unas diferencias de las bacterias. Todas las bacterias pues van a estar cubiertas y protegidas por medio de membranas. Estas membranas van a ser parecidas a las de las células eucariotas, a diferencia de que en las células eucariotas hay colesterol y en las de las bacterias hay opanoides. La diferencia muy grande entre una gran positiva y una gran negativa es que en la gran negativa vamos a encontrar una capa menor de peptidoglucano y esta va a ser protegida porque hay dos capas o dos membranas, una membrana externa y una membrana citoplasmática. En la membrana externa vamos a encontrar muchas proteínas que le van a dar cierta característica a estas bacterias. Va a contener mayormente porinas, barriles beta, entre otras proteínas de canal que van a propiciar el paso de moléculas. Y algo muy importante es que en la membrana externa va a contener lipopolisacáridos, es el LPS. Estos van a estar constituidos por tres partes, que una va a estar anclada a la membrana, el lípido A, que está formado entre unos 5 y 6 ácidos grasos, una central que es llamado core, que va a estar formado por diferentes azúcares, y y la cadena lateral, que es la que podemos ver de color como moradito. Estas van a actuar como un filtro para la impermeabilidad o la entrada de moléculas y también va a dar la característica de producir toxinas al momento de enfrentarnos a una infección. Ahora, la estructura de las gram positivas, a diferencia de las gram negativas, es que va a tener una capa súper grande de peptidoglucano. Son 3 cadenas que están estabilizadas igual por medio de enlaces peptídicos. Y vamos a encontrar dos ácidos muy importantes que son el ácido tecoico y el ácido lipotecoico. El ácido tecoico está entre el peptidoglucano y el ácido lipotecoico es un componente lipídico que va a entrelazar estas capas de peptidoglucano con la bicapa lipídica interna. Y también van a dar la capacidad y la característica de ser una membrana con carga negativa, lo cual atrae a sus nutrimentos como el magnesio o otros cofactores enzimáticos. Y ahora sí, la síntesis. Para la síntesis de peptidoglucano hay que mencionar que son cadenas poliméricas muy largas conformadas por un disacárido. Un disacárido es la unión de dos azúcares, en este caso el N-acetil glucosamínico y el N-acetil murámico.
Estos dos van a estar unidos mediante un enlace un beta 1,4 y en el carbono número 3 del N-acetilmorámico vamos a encontrar una cadena de aminoácidos constituida de entre 4 y 5 aminoácidos. Esta cadena va a ser muy importante porque va a estabilizar a estas cadenas poliméricas de peptidoglucano y darle pues esa forma de reticulado, ¿no? Para mencionar, pues este enlace peptídico va a estar entrelazado entre el aminoácido número 4 de la cadena adyacente, mientras va a estar unido al último aminoácido de la cadena de aminoácidos de la cadena subyacente. Bueno, una vez que ya están pues conformado así, necesitamos que estos se unan y vamos a situarnos en el citoplasma. Todo esto se va a llevar a cabo en el citoplasma hacia la membrana extracelular. Vamos a necesitar de una proteína llamada uridil difosfato que va a unir a estas dos. Y también la presencia de una transferasa llamada bactoprenol, lo cual va a hacer que estas dos sustancias, estas dos moléculas, estos dos polímeros, se unen mediante un enlace beta 1,4. Ya una vez que están unidos, necesitamos pues transferirlo hacia afuera de la membrana citoplasmática. Para esto se necesita de otra enzima que es una lipasa que va a transferir al bactoprenol hacia la otra monocapa de esta membrana citoplasmática. Al momento de transferirla, vamos a llamarle a este proceso transglicosión o también llamada polimerización, ya que pues es la unión de muchos polímeros y la formación de estas cadenas. Y ahora para formar el reticulado se necesita de la unión de enlaces peptídicos entre las cadenas de los aminoácidos, lo cual ya fue mencionado. La resistencia bacteriana va a estar producida por la selección natural al azar o por mutaciones del gen. Va a ser transmitida también por los plasmios, por genes que se codifican en el DNA de las bacterias. Esto puede ser entre bacterias de la misma especie o de diferente especie. Vamos a establecernos sobre la gráfica que nos muestra la curva de crecimiento de las bacterias. Dentro de la fase de crecimiento exponencial, pues vamos a ver que las bacterias van a iniciar a crecer, es decir, van a crear un medio disbiótico de la microbiota y van a comenzar a crecer. Estas, al momento de que crecen y se producen y todo, van a requerir de más espacio. Al momento de que ya no ven este espacio, van a iniciar a morirse. Al momento de que mueren, estas van a producir toxinas. Estas toxinas van a cambiar el pH del medio en el que se encuentran o del nicho en el que están, atrayendo consigo la producción de otras bacterias como las gran negativas anaeróbicas, que pues estas comienzan a producir más toxinas gracias al LPS, que pues afecta al hospedador. Esto va a estar dado ya que un antibiótico, digamos que un antibiótico que no fue recetado adecuadamente, mata toda la microbiota benéfica. Al momento de que esta la mata, solamente una bacteria va a tener la información codificada en su interior y se la va a transferir a otras bacterias por medio de plásmidos o por medio de genes. Esto va a producir la resistencia bacteriana y por lo tanto pues la resistencia al antibiótico. La bacteria que quedó con el plásmido que transmitió pues va a ser eliminada por el sistema inmunitario. Esto pasa, por ejemplo, con los beta-lactámicos por medio de una enzima que se llama beta-lactamasas que induce la resistencia a los antibióticos. Hay que recordar que los beta-lactámicos pues son medicamentos antibióticos que tienen una estructura similar, que es el anillo beta-lactámico que inhibe la producción de peptidoglucano en la transpeptidasa que pues forma el peptidoglucano, específicamente en la transpeptidación que une a la cadena de aminoácidos de estas cadenas poliméricas de peptidoglucano. Pero, ¿qué pasa? Bueno, al momento de que
pues la bacteria toma la información de este antibiótico, puede hacerlo mediante dos mecanismos, que es la transformación de genes cromosómicos o por la conjugación de plásmidos. El antibiótico pues va a disgregar la membrana celular de la bacteria porque ya no va a haber presión osmótica adecuada. Al momento de que pues esta se rompe, explota, va a transferir el plásmido o los genes y va a aplicar, por ejemplo, en la transformación de genes cromosómicos, una parte del gen a la cadena de DNA de la bacteria para producir e inducir la síntesis de proteínas y pues con estas proteínas dar la señalización de que debe de producir peptidoglucano, al igual que lo de los plásmidos. Y pues bueno, ¿qué realizan estas beta-lactamasas? Va a haber una resistencia ante los antibióticos beta-lactámicos como penicilina o amoxicilina. Sin embargo, se ha estudiado pues otras moléculas que son resistentes a las beta-lactamasas y que pues como que las inactivan y pues el antibiótico realiza su función. Las alergias van a ser un conjunto de alteraciones que van a estar causadas por el contacto del antígeno o del fármaco en el sistema inmunitario, lo cual pues trae un efecto. Normalmente los síntomas de una alergia siempre va a ser la urticaria, la anafilaxia, el enrojecimiento, angioedema, inflamación, etcétera, y etcétera. Una verdadera alergia es cuando hay producción de histamina o de otra sustancia. Vamos a tener que hablar sobre la reactividad cruzada porque es parte de la alergia. El tipo 1 es cuando hay pues interacción con la inmunoglobulina E al primer contacto con el antígeno o con en este caso con el fármaco. Se une a este complejo de la inmunoglobulina y va a producir la degranulación de los mastocitos o de las células cebadas que pues inducen la histamina. La histamina pues es una sustancia que produce vasoconstricción y por lo tanto falta de respiración o falta de aire, lo cual causa anafilaxia. El tipo 2 pues está relacionado con una reacción citotóxica en la membrana de las células al contacto con el antígeno o con el fármaco. Estas van a ser reguladas por IgG y por IgM. Al momento de que el antígeno o el fármaco se une a la membrana de la célula, van a llegar estas inmunoglobulinas y causa opsonización y atracción de otras moléculas como los macrófagos que pues lo eliminan o la activación del sistema de complemento que va pues a eliminar la membrana de la célula y en este caso pues puede afectar hasta células que son de nuestro propio cuerpo, o sea que son buenas y esto causa pues una reacción. El tipo 3 está relacionada con altas dosis de administración, es decir, cuando una persona toma medicamento sin información de esto y solamente lo que va a hacer pues es llegar a una dosis tóxica. Esto va a estar relacionado con varias inmunoglobulinas, la G, y lo que van a hacer es formar complejos que se van a precipitar en los vasos o en algunas células y pues la eliminación de estas igual por sistema de complemento o por citocinas o citotoxinas de los neutrófilos. Y la 4 va a estar relacionado cuando hay efecto después de las 12 horas del contacto con el medicamento, con el antígeno, y pues normalmente pues van a ser presentadas por linfocitos T, específicamente CD4 o TH1, a complejo mayor de histocompatibilidad en células presentadoras de antígeno y por lo tanto provoca una acción inflamatoria. Los fármacos. Esta va a ser relacionada cuando los pacientes refieren tener una alergia a los fármacos. Sin embargo, lo que no saben es que son intolerantes. Por ejemplo, la aspirina que causa pseudoalergias al inhibir COX-1 y COX-2, provocando anafilaxia por aspirina. Vamos a tener una serie de múltiples síndromes como el síndrome de Stevens-Johnson que causa que la epidermis se desprenda por la muerte de los queratinocitos relacionado con
con una concentración que no se elimina de metabolitos. Estos van a ser relacionados con medicamentos como la carbamazepina, el purinol o la penicilina. El síndrome de Reye es relacionado con una encefalopatía aguda por medicamentos como salicilatos y relacionado con el virus de la gripe A y B. Y el síndrome de Guillain-Barré es cuando después de una vacuna estos comienzan a degradar parte de las células mielínicas, lo que causa pues falta de movimiento. Estaba relacionada ya con la explicación de la gráfica de crecimiento de las bacterias, tomando en cuenta de que al momento de que se provoca un absceso es cuando ya hay un cambio de bacterias de gram positivas a gram negativas, las cuales están produciendo una mayor destrucción del tejido, por lo tanto provocando pues como un área fibrosa en la que causa el absceso puede ser duro o suave al tacto, y también vamos a identificar si hay supuración de pus, si hay celulitis o inflamación, dolor, y por lo tanto vamos a seguir parte de los principios del uso de los antibióticos para contrarrestar este problema.